El día de hoy el tema, la dignidad de los hijos de Dios. La dignidad de los hijos de Dios. Ya habíamos hace 15 días definido lo que es la palabra dignidad, de acuerdo al diccionario, que significa honra, significa respeto, ¿verdad? Significa brillar, resplandor. Específicamente la Biblia dice que la palabra dignidad es la gloria misma de Dios. Entonces su gloria, su resplandor son su dignidad. Y vemos la importancia de poder y de tener la oportunidad de reflexionar acerca de la dignidad. Les compartía que a partir del pasaje donde Lucas nos habla del centurión, que fue el que estuvimos estudiando, meditando, hablaba de la dignidad de él. Por un lado, la gente que tenía relación con él, que compartía reuniones, tiempos especiales, incluso les construyó una sinagoga, ellos decían, él es digno. Y el mismo centurión le dijo a Jesús, a través de un mensaje, yo no soy digno. No soy digno ni siquiera de presentarme delante de ti, mucho menos de que vengas y entres a mi casa. Y entonces esta pasaje nos movía a querer descubrir, a reflexionar qué quiere decirnos Dios a través de la Escritura respecto a la dignidad. Si el mundo dice que la dignidad es algo aparente o que tiene que ver con las obras, es decir, cuando hablo de aparente, pues habla de que la persona digna es aquella que tiene un noble apellido, que es de una cuna honorable, que está preparado, que tiene títulos, que es un hombre sabio, es decir, todo en función de la personalidad y de lo que esa persona ha alcanzado. Y la misma sociedad nos dice que una vida digna es aquella que tiene los mínimos de bienestar, que tiene pan para comer cada día, que tiene vestido, que tiene un techo, que tiene salud, derecho a la salud, que tiene mínimos de bienestar. Pero ¿qué dice Dios acerca de la dignidad? ¿Por qué en este pasaje nos pone en esa circunstancia del centurión que dice él, no soy digno? Cuando él cuenta con todas estas cosas que he mencionado. Seguramente tenía una residencia, tenía un título, dirigía todo un pelotón de personas, era rico, era generoso, y él dice, todo eso es nada ante la dignidad de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, pues es importante para nosotros preguntarnos y revisarnos, ¿cómo está tu dignidad? ¿Cómo está mi dignidad? Delante de Dios y delante de mis hermanos y delante de las personas con las que me relaciono. Porque la dignidad tiene que ver mucho con mi estima, con mi valor, con la honra que yo mismo me brindo a mí mismo. Pero ¿de dónde va a venir esa dignidad, esa fortaleza? Que viene, la dignidad viene a ser una fortaleza. ¿De dónde surge? De lo que la gente piensa de mí, de lo que yo he hecho para obtener méritos y dignidad, o de lo que Dios dice de mí. Esta es la reflexión a la que nos llama la palabra de Dios. Entonces sobre eso queremos profundizar. Y decíamos que hay varias preguntas que nos hacemos y que ha de responder la Escritura. En principio, pues, ¿qué es? ¿Qué es entonces la dignidad humana? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su importancia? ¿En qué consiste una vida digna? ¿Qué importancia tiene una vida digna en la persona, en cada persona? ¿Cómo podemos vivir una vida digna? A estas preguntas vamos a dar respuesta a través de la Escritura. Así que vamos a estar alertas, ¿sí?
Entonces decíamos que bíblicamente la dignidad humana tiene su origen en el diseño divino de la creación del hombre. El origen de la dignidad humana tiene su origen en el diseño divino de la creación del hombre, hecho por Dios a imagen y semejanza de Dios. Si la dignidad es algo intrínseco, propio de la naturaleza de Dios, es su propia gloria, cuando Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿qué le dio? Dignidad, le dio gloria al hombre, le delegó autoridad, poder, capacidades, dones, talentos, le dio recursos, es decir, lo rodeó de todo lo que podía ser digno al hombre. Solamente le puso un pero, ¿verdad? ¿Sí? Le dio solamente un mandamiento. De todo puedes comer. Todo esto es tuyo. Tú lo vas a gobernar, tú lo vas a cuidar, tú lo vas a labrar. Pero, ¿sí?, del árbol que está en el centro, del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Pero dice la Escritura que había 2 árboles en el centro. Si Dios está diciendo que de uno de esos 2 no había que comer, entonces ¿de cuál había que comer? Del otro, del árbol de la vida, ¿verdad? Si no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, come del árbol de la vida. Sabemos pues que entonces el hombre desobedeció. Y sabemos que después de la desobediencia, los ojos de Adán y de Eva se abrieron, tal como les había hecho la serpiente, ¿verdad? Se les van a abrir sus ojos si comen de este árbol. Sí se les abrieron. Pero ¿qué sucedió cuando se les abrieron? Se llenaron de temor, porque se vieron con vergüenza a sí mismos en su condición terrenal y en su estado de culpa, de rebelión, de desobediencia delante de Dios. Así que qué tremendo descubrimiento, ¿verdad? Ellos tenían otra expectativa. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas. Cuando creamos expectativas que no están fundamentadas en la verdad de Dios, va a haber frustración, puede haber fracaso. Entonces, qué importante seguir la voz de Dios. Adán y Eva, con esta situación de rebelión, de desobediencia, lo perdieron todo. Todo lo que Dios les había dado. Espiritualmente murieron al ser separados de Dios. El Espíritu de Dios se alejó de ellos. Ellos murieron espiritualmente, físicamente no. Y por lo tanto perdieron su dignidad. En cuanto el Espíritu de Dios se apartó de ellos, se quedaron vacíos, sin la dignidad que Dios les había dado. Entonces el amor perfecto de Dios y su autoridad fue quebrantada, y solo quedó en sus vidas un fatal vacío. Ese vacío que arrastra toda la humanidad a partir de entonces. El pecado genera ese vacío. Entonces, ¿cómo se siente, cómo se vive una persona que ya nace con ese vacío? Pues se vive indigna. ¿Qué es lo que la va a hacer merecedora? ¿Qué es lo que la va a hacer valiosa? ¿Qué es lo que la va a hacer digna? Solamente la restauración que Dios mismo puede hacer, porque el hombre está incapacitado para sí mismo justificarse. Así que quedaron pues incapacitados Adán y Eva para cumplir el propósito con el que Dios los había creado. Quedaron incapacitados para cumplir el propósito con que Dios los había creado. De tal manera que la dignidad que Dios nos da nos capacita para cumplir sus propósitos. Vamos viendo la importancia de la dignidad. Es a través de la dignidad que Dios nos da que nos capacita para cumplir el propósito. Ese cumplimiento del propósito es lo que le da sentido a nuestras vidas, es lo que da satisfacción, plenitud, es lo que llena el vacío del corazón humano, porque el amor de Dios es quien lo llena todo. Así que vamos a ver el pasaje en la Escritura. Dice Génesis 3, versículos del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, 3 del 7 al 10, y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Esta fue la manera en que reaccionó Adán y Eva. Una vez que sus ojos fueron abiertos, que se percataron de su culpa, de su vergüenza, de su desobediencia hacia Dios, entonces, ¿qué hicieron? Se cubrieron con hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Se escondieron, habla de la separación que se dio. Se alejaron de Dios, se escondieron de Dios. ¿Dónde lo hicieron? Dice, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? A Adán. Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No sabría Dios dónde estaba Adán? ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Buscándolo y atrayéndolo, ¿verdad? Para que presentara cuentas delante de él. Dice, y él respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y sabemos que luego vino el diálogo de Dios. ¿Quién te mostró que estabas desnudo, verdad? Y enseguida vienen las maldiciones por juicio a la desobediencia. Dice aquí el pasaje que Adán y Eva se vistieron de hojas de higuera en un intento humano de cubrir su indignidad. Así nació la religión. Así nacen las religiones. Intentos del hombre por cubrir su vergüenza, su indignidad y querer acercarse desde la perspectiva humana a Dios. Eso es imposible para el hombre. Dice que ese intento lo hicieron ellos y obviamente se ocultaron de la presencia de Dios. Dice, pero Dios los buscó y el hombre en su culpa declaró, estoy desnudo y tengo miedo. Es decir, no soy digno de estar en tu presencia y temo el juicio que vas a traer sobre mí, porque sé que habías dado un mandamiento y también una sentencia si no lo cumplía. En ese momento el Padre actuó en su gracia. Desde ahí se manifestó la gracia y el amor infinito de Dios que cubre toda falta. ¿Y qué hizo Dios? Dice el versículo 21, 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, esas vestiduras de hojas de higuera son inútiles, ¿verdad? Te siguen dejando en tu condición de indignidad. Y aquí relacionamos vestiduras con indignidad o vestiduras con dignidad, vestiduras dignas. Dijo Dios, esas no te sirven para nada. Yo te voy a hacer las únicas vestiduras que te van a permitir estar de nuevo ante mi presencia. ¿Cuáles fueron esas vestiduras? Y los cubrió con prendas de piel. Estas provenían de un animal que fue sacrificado, un animal inocente cuya sangre fue derramada para justificar temporalmente el pecado, la rebelión de Adán y de Eva. ¿Sí? Hubo de morir. De ahí surge pues este principio que nos enseña Pablo en la carta a los Romanos. La paga del pecado es la muerte, porque así lo estableció el mandamiento. El día que desobedezcas, ese día morirás. Entonces es una sentencia absoluta. Por eso hubo necesidad de que muriera un inocente. En este caso, suponemos, no lo dice la Escritura, pero suponemos que fue un cabrito, un carnero o fue un cordero, y con esas pieles los vistió. Vestiduras más dignas para estar delante de Dios. Esta acción de Dios de mostrar su gracia, su misericordia y de sacrificar a un animal inocente para vestir en una dignidad provisional a Adán y a Eva, es una figura profética desde entonces, desde el Génesis. Una figura profética de la redención que Dios haría por toda la humanidad. ¿Cómo lo haría? El hombre pecador solo volvería a poder estar en la presencia de Dios cuando hubiera sido revestido de Cristo, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Este fue el anuncio. Va a llegar un tiempo en que Dios iba a sacrificar al Cordero perfecto para redimir, para justificar, para volver a vestir de dignidad a toda la humanidad. ¿A cuál toda humanidad? A la que oyere el mensaje del Evangelio y lo creyera.
¿sí? Al que pusiera los ojos en Jesucristo. A ese le es devuelta la dignidad de hijo de Dios. En eso estamos, ¿verdad? Así pues que al ser revestidos de Cristo, el único sacrificio cuya muerte y resurrección son la fuente de perdón, de justificación, de santificación y de dignificación. Este fue el anuncio profético. Con esta revelación y este entendimiento que hoy tenemos del Evangelio, es que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, una iglesia local, cuyos miembros que ya habían sido salvos, oyeron el mensaje del Evangelio de Pablo, creyeron. Hubo otros siervos de Dios que estuvieron compartiendo el Evangelio con ellos y habían caminado en fe, pero en un momento volvieron a caer en sus patrones de indignidad. Esto es importante. Estamos hablando de Pablo hablándole a creyentes, a hijos de Dios, a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Esta iglesia había en su modo de vivir vuelto a caer en patrones de indignidad. Seguían viviendo como si no hubieran sido dignificados en Cristo. Por eso les llama la atención Pablo y les escribe a través de su carta a estos miembros de la iglesia de Corinto. Les dice en 2 de Corintios 5, 17 y 18, voy a tomar solamente este pasaje. Dice, de modo, es un versículo que ya todos hemos conocido, 2 de Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está unido a Cristo, ya es una nueva creación, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, toda la iniciativa ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? No es del hombre, es de Dios. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corinto, entiendan, sean iluminados por el Espíritu y dense cuenta que lo que están haciendo, estaban viviendo en perversión sexual, habían vuelto a caer en idolatría, los más ricos menospreciaban a los más pobres y no compartían la cena del Señor como había estado establecido. Y en fin, ya vamos a tener oportunidad de volver a leer esta carta, pero todo el comportamiento y el estilo de vida de esta iglesia local era con patrones de indignidad. Y por eso Pablo les escribe, dice, dense cuenta de lo que ya Cristo hizo en sus vidas, dense cuenta de quiénes son, dense cuenta de que están vestidos de Cristo. Todo lo viejo ha quedado atrás. Ustedes son nueva creación, porque a eso vino Cristo, a eso vino Jesús, a desarrollar una nueva humanidad, a crear una nueva humanidad con la dignidad de hijos de Dios. Y esta nueva humanidad ha de estar unida a Él, unida a Cristo. Todos los redimidos, todos los perdonados, los justificados, quedan unidos a Cristo en una obra del Espíritu Santo. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y si estamos en Cristo, entonces nos hemos revestido de dignidad, porque Cristo es el único Hijo de Dios digno de toda gloria, de toda alabanza, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces estos tenían que darse cuenta, y así como le dice Pablo a los de Corinto que se den cuenta, así nos dice hoy a la iglesia de este tiempo. Hemos de vivir como verdaderos hijos de Dios, en dignidad, no volver a repetir los patrones de indignidad del pasado, y que ese pasado puede ser de tu familia, de tus antecesores, abuelos, bisabuelos, etcétera, o puede ser desde los patrones de indignidad que ya vienen desde Adán y Eva, por generaciones. Es decir, la sociedad en realidad habla de dignidad, pero vive en indignidad. Todo lo que nos rodea de la sociedad, nos damos cuenta, está corrompido, ¿verdad? Hay injusticia, por lo tanto, no hay dignidad.
Decimos, la dignidad en la sociedad es un discurso de los políticos, es un discurso de los gobiernos de las naciones, pero en la realidad no la hay, porque el hombre no puede vestir de dignidad al hombre. Necesita la revelación y el entendimiento del Espíritu Santo para vestirse de Cristo, que es nuestra verdadera justicia, y entonces volver a ser dignos. Así que qué importante las palabras de Pablo. Si alguno está unido a Cristo, ¿alguien está unido a Cristo? Entonces dice, ya es nueva creación, nueva. Es decir, en punto cero empieza. Todo lo demás ya quedó atrás. Ya atrás quedó todo lo viejo. Ahora todo es nuevo. Dios pues ha otorgado dignidad a todos los hombres y mujeres hoy por medio de la fe en Jesucristo. Así es como nos otorga la dignidad. Así es como nos justifica y nos une a su Hijo Jesucristo, por medio de la fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Cristo hizo posible que el ser humano creyente recobre el estado original de dignidad. Eso es lo que Cristo ha hecho posible a través de su sacrificio. Es parte de la obra. La obra de Cristo es profunda y abundante en cuanto a bendiciones. No solamente es el perdón de pecados, no solo la redención, no solo la justificación, es una parte integral compuesta de muchos elementos. Sí, o sea, es nacer de nuevo, es una nueva vida. Y la vida está en el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, todo es hecho nuevo. Y en este hecho nuevo, Jesucristo recobra el estado original de dignidad en que estaban Adán y Eva. ¿Sí? El primer Adán falló, el segundo Adán no falló. El segundo Adán es perfecto en obediencia y perfecto en dignidad. Y en él somos dignos, somos dignificados todos los que creemos y estamos en él. ¿Sí? ¿De quién es esto? ¿Porque qué está hablando? De la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es los que están unidos a Cristo. Entonces la iglesia está vestida de la dignidad, de vestiduras de dignidad. Así que la dignidad es un estado y una posición que Dios nos otorga a través de Cristo. Es el mismo estado y posición que tenía Adán y Eva allá en el Edén. Cristo lo recobra, lo restaura y nos lo otorga a nosotros en gracia, en favor, en amor, ¿sí? Por causa de Dios. Es decir, la misma acción que tuvo el Padre allá con Adán y Eva de cubrirlos con vestiduras más dignas, aunque temporales, acá en Cristo Jesús nos viste de una manera definitiva y eterna. No más fallas, porque Cristo no falló. ¿Sí? Así pues que el Evangelio de Dios define la dignidad como el grado de honor que Dios nos otorga en Jesucristo, como hijos amados. Y esto decía, es importante, saber vivir en la conciencia de que somos amados, hijos amados, y que ya somos dignos, ya somos dignos. No importa cómo haya sido atrás las circunstancias de tu nacimiento, cómo haya sido el desarrollo de tu vida durante tu infancia, adolescencia, etc. No importa cómo hayan vivido tus abuelos, tus bisabuelos, tus antepasados, qué maldiciones generacionales haya habido. Es borrón y cuenta nueva. Esos patrones de indignidad en Cristo son quebrantados y somos vestidos de dignidad. En consecuencia, somos llamados a vivir dignamente conforme al propósito eterno de Dios. Para eso es la dignificación. No es para nuestra complacencia, es para la complacencia de Él, ¿sí? En el Hijo, en Cristo. ¿En qué consiste ese propósito eterno? En ser moradas, templos de su Espíritu y expresión de su imagen y semejanza. El propósito eterno de Dios consiste en ser morada de su Espíritu Santo y la expresión de su imagen y semejanza. Ese ha sido el propósito eterno de Dios. Para eso creó a Adán y a Eva, para que fueran
morada de su espíritu. Dios es espíritu, ¿sí? Dice, pero los hizo a su imagen y semejanza. Les dio la dignidad porque Él iba a habitar en ellos. Iba a estar en su ser mismo, ¿verdad? Pero ellos desobedecieron, se apartaron y fueron incapacitados para cumplir este propósito. Hoy en Cristo se recobra todo esto. Y entonces somos templo, morada de su espíritu. De eso se trata, de cumplir el propósito y además poder expresar su imagen y semejanza. ¿Cuál es esa imagen y semejanza? Cristo. No el viejo Adán, sino el nuevo Adán. Jesucristo es la imagen perfecta del Dios invisible. Y en esa imagen perfecta estamos la iglesia, estamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, podemos cumplir con ese propósito eterno, con la dignidad que ya Dios nos ha dado. Quien no tiene esa dignidad de hijo amado, no puede cumplir este propósito. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice pues el apóstol Pablo, en esta revelación de la que estamos hablando, y que ya lo habíamos estudiado en Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 28. Dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe. ¿Cómo es que somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Se lo dijo a los corintios, se lo dijo a los gálatas, se lo dijo a todas las iglesias locales que Pablo fundó. Los hijos de Dios han de vivir en esta revelación y caminar en este entendimiento, que somos hijos por la fe en Cristo Jesús, que estamos bautizados en Cristo. Es decir, la palabra bautizado quiere decir sumergido, rodeado, sepultado totalmente. Allí estamos. Y si estamos así, entonces estamos revestidos de Cristo. Esa es la vestidura que se nos ha dado, la vestidura del Cordero perfecto de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso dice Pablo, allá a los Gálatas en el versículo 28, por lo tanto, si todos estamos unidos a Cristo por medio de la fe y estamos revestidos de Él, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Ya no hay separaciones, ya no hay diferencias de raza, de religión, de sexo. No hay ninguna. En Cristo somos solamente uno, un solo cuerpo. Porque Jesús, el Verbo hecho carne, el único hombre perfecto en obediencia y dignidad, mediante su propia vida que sacrificó, recobró la dignidad del hombre caído y separado de Dios y nos reconcilió con el Creador para cumplir su propósito eterno. Amén. Dice Pablo, al ser sumergidos en el Espíritu Santo prometido, todos los que lo recibieron por fe son regenerados. Es una nueva creación, ¿sí? No es un parche, no es una reforma, ¿sí? No es que nos cambió hábitos. No, Dios no quiere que mejores tus hábitos de vida. Quiere que nazcas de nuevo. Quiere que mates a la vieja creación. Quiere que se muera el viejo Adán para que viva Cristo, ¿sí? Por eso no es suficiente una rehabilitación, una psicoterapia, algunos elementos que pueden ayudarte. Ayudan, son herramientas. Pero lo único que va a cambiar tu vida es el ser una nueva creación. Nacer por la fe en Jesucristo. Para que revestidos de Él, entonces sí seamos transformados a la imagen de Dios. Esta es la dignidad y el grado de honor que el Padre nos ha otorgado a todos los nacidos de nuevo. De tal manera que principios de los que habla la sociedad como libertad o igualdad en Cristo son restaurados. Por eso Gálatas hablaba de la verdadera libertad en Cristo. Los que han sido dignificados en Cristo ahora son libres y participan de la igualdad. Libertad e igualdad se alcanzan en la dignidad de Cristo Jesús.
Por eso dice, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Ya no se trata de diferencias, no se trata de religiones, se trata de la fe que nos une a Cristo para ser uno solo. Así que ha sido restaurado pues el estado de dignidad. Este estado es la posibilidad de recobrar y llegar a ser aquello por lo cual Dios creó al ser humano. Para eso nos creó, para cumplir su propósito eterno. Amén. De tal manera que nos habla a nosotros hoy, hijos de Dios, que podemos cumplir el propósito de Dios, que podemos vivir plenamente, satisfechos, realizándonos, porque estamos caminando en el diseño de Dios. Esta es la afirmación. Todo ser humano puede llegar a vivir una vida con sentido y con propósito en el Espíritu, plenamente, aquí en la tierra, conforme al diseño con el cual Dios nos creó. Todo lo que ha creado Dios lo ha creado con un diseño, y ese diseño en Cristo está recuperado y nosotros podemos vivir en Él. Ahora es importante darnos cuenta que para poder vivir y alcanzar este propósito, pues vendría a la mejor la pregunta como la que hizo María al ángel cuando le fue anunciado el nacimiento, el embarazo de Jesús, ¿verdad? Que dijo ella, ¿cómo será esto posible? Esta sería nuestra pregunta hoy. ¿Cómo será esto posible? Que podamos vivir plenamente satisfechos, cumpliendo el propósito para el que Dios nos creó. Y Dios nos dice en la palabra, claro que sí, es posible. Esto es posible viviendo y expresando la vida digna que yo ya te he dado, que ya te he dado en Cristo. Por eso decía Pablo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Sí? Porque Él está en mí y yo estoy en Él. Entonces puedo cumplir con la voluntad de Dios y puedo entonces alcanzar la plenitud, la satisfacción de estar haciendo aquello para lo que nací. No es una vida sin sentido, no es una vida sin propósito. Hoy lo tenemos claro en Cristo. Y fíjense estas palabras hermosas del profeta Isaías, que las escribió 700 años antes de que naciera Cristo. Dice en el capítulo 43, Isaías 43, voy a leer los versículos 1, 4 y 7. Isaías 43. Este capítulo les recomiendo que lo vuelvan a leer completo en casa. Es una bendición que nos fortalece en nuestra estima de hijos de Dios. Dice aquí el profeta, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. En vez de Jacob, ponle ahí tu nombre, ¿verdad? Así dice Jehová, creador tuyo, ponle tu nombre, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién somos? Por redención, por creación, somos de Él. Dice el versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿A los ojos de quién? Te está hablando a ti, a cada uno de nosotros. A mis ojos fuiste de gran estima, es decir, de gran valor, de gran dignidad. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dice el 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que ¿quién nos crió y quién nos formó? Dios. Y en Cristo nos está restaurando para cumplir el propósito con el cual nos creó. Le da sentido y propósito a nuestra vida. Y porque nos amó,
nos dio dignidad, nos dignificó. Somos de gran estima, de gran valor. No importa lo que te hayan dicho, a lo mejor desde niño. Es tremendo conocer historias que seguramente cada uno de nosotros tiene una historia triste en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida. Pero hay algunos que tienen vidas tremendas desde antes de nacer o en el nacimiento mismo. Algunos cuando nacieron fue como si fuera a aterrizar un avión con un daño en el tren de aterrizaje. Saben que el tren de aterrizaje son esas llantas que despegan los aviones para poder aterrizar. Bueno, pues unos llegaron a este mundo como un avión sin tren de aterrizaje. ¿Cómo sería esa llegada? Con golpes, con dolores, con moretones en el nacimiento mismo. Nadie los esperaba. Nadie estaba en el aeropuerto esperándolos. Y después de que ya habían empezado a desarrollar la vida, vinieron todavía una serie de descalificaciones. Te pareces al abuelo, ¿verdad? Y mira nomás, haces los mismos gestos que fulano y mira nomás, ¿verdad? Tienes cabeza de teflón, no se te pega nada, y etcétera. Una serie de calificativos, de adjetivos con los que te fueron conformando los patrones de indignidad, porque ya tus papás vivían en patrones de indignidad, y los abuelos también, y los bisabuelos también, y fueron heredando generación tras generación, y no fue suficiente una religión para darles dignidad, para dignificarlos. Entonces seguían repitiendo los mismos patrones, y entonces unos han tenido vidas terribles, ¿verdad? Desaprobación desde el nacimiento mismo, y después devaluación por no ser rubio, de ojos azules, etcétera, ¿verdad? Después por no ser el más guapo, por no ser el más inteligente, por no ser el más fuerte, por no ser el más alto, y podríamos seguir aumentándole a la lista, ¿verdad? De tal manera que ¿cómo se desarrolla una persona así? Pues con una estima muy baja, con una falta de dignidad. ¿Qué le va a dar la dignidad? Por eso digo, algunos, no todos. Gracias a Dios, unos desde que llegaron bien, ya los esperaban, ¿verdad? Pero muchos no, muchos tienen historias terribles, ¿verdad? Veía el otro día la historia de un varón, que por cierto es predicador, y decía él cómo el padre o la familia a la que él perteneció eran 8 hijos, él fue el último. Dice, nadie me esperaba. Dice, por más que digan tus papás que te aman, tú sabes que el 8º hijo ya nadie lo espera, ¿verdad? Dice, me vestí con la ropa de todos mis hermanos, yo me puse la de todos, ¿verdad? Y si después él fue tan severo con nosotros, dice que por disciplinarnos nos partió, nos quebró. Dice, toda mi vida, adolescente y juventud, viví resentido con el padre. Y en ese resentimiento, todas las cosas que hacía me salían mal. Y entonces vinieron fracasos matrimoniales, fracasos en los negocios, fracasos en la formación estudiantil, etcétera. Dice, hasta que me di cuenta de que estaba repitiendo patrones y que tenían que ver con ese estado de indignidad con el que yo vivía. Pero gracias a Dios, la misericordia de Dios lo alcanzó y le mostró que podía volver a ser un hijo digno de Dios. Y él hace días que vi el testimonio, dice, hace 3 días tuve la oportunidad de acercarme a aquel anciano de 90 años, dice, y poderle decir, papá, te perdono, porque sé que tú también padeciste, ¿verdad? Porque veníamos arrastrando de lo mismo. Y dice, el anciano me dijo, perdóname tú, hijo, porque no sabía lo que hacía, ¿verdad? Y así como esas historias puede haber otras, pero hoy Dios nos dice
A todo eso, borrón y cuenta nueva. Eres nueva creación. Sana tus heridas, sana tu alma, renueva tu pensamiento con lo que Dios dice de ti, no con lo que el mundo dijo, no con lo que tus padres dijeron o tus hermanos. ¿Verdad? A lo mejor pudiste tener hermanos como los que tuvo José el soñador, ¿verdad? Que porque el padre lo quería más, finalmente le echaron un pozo y luego lo vendieron y etcétera, ¿verdad? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Así que el llamamiento que tenemos y que compartimos en Cristo, hoy le da sentido y propósito a nuestra vida y nos viste de dignidad, de valor y de razón de ser. Es así como podemos descubrir el por qué y para qué existimos. Hoy podemos entender por qué fue necesario que a lo mejor yo pasara por todos esos sufrimientos desde mi infancia. Porque Dios estaba trabajando conmigo desde entonces, con mi carácter, con mi persona, ¿verdad? Porque desde entonces fue formando un hombre o una mujer fuerte, aparentemente en debilidad, pero interiormente fortalecida, para enfrentar las mayores pruebas y entonces poder alcanzar el propósito eterno de Dios. Así pues que hablamos de que hay obstáculos para vivir la vida digna que ya Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esos obstáculos? Los patrones de indignidad que arrastramos. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Arrastraban patrones de indignidad que no les permitían vivir en la plenitud de lo que hoy eran ya en Cristo. Y hoy así le pasa a la iglesia, a muchas iglesias locales. Aquí no, yo hablo de otras que están allá afuera, ¿verdad? Que no pueden alcanzar esos patrones de dignidad, ¿verdad? ¿Cuáles son esos patrones de dignidad? De indignidad. El temor es uno de ellos. Donde no ha habido el amor perfecto de Dios en un hogar, los hijos crecen en temor, en inseguridad. Toda su vida caminan así, llenos de temores, de angustias, que a veces no sabes ni cuál es el origen, no sabes por qué tienes miedo. Nada más sabes que sientes que tienes miedo. De repente enfrentas desafíos en la vida y te sientes incapacitado para atender problemas, circunstancias que se presentan. Y te llenas de miedo que se convierte en terror por la falta de ese amor que debió haberte fortalecido en tu ser interior desde pequeño. Otro patrón de indignidad es la desobediencia. El vivir en desobediencia a Dios. Otro patrón son las raíces de resentimiento y amargura que se arrastran por muchas generaciones. Otros son las pasiones desordenadas, pasiones que llevan a la perversión, a la corrupción, al adulterio, etcétera, y que destruyen las familias, los matrimonios, destruyen vidas de las personas. Otro es el amor al dinero, pensando que a través de la fama, el dinero, el poder, voy a poderme vestir de dignidad, cuando es inútil totalmente eso. Es ponerse hojas de higuera, ¿verdad? Es como se vistió Adán y Eva. Así que esos patrones pues nos obstaculizan y detienen para vivir en la dignidad de hijos de Dios, conforme a nuestro llamado. Todo su ministerio de Jesús estuvo enfocado a restaurar la dignidad. Si nosotros vemos los diferentes pasajes del Evangelio donde Jesús va haciendo milagros, muchos de esos milagros, la mayoría de ellos, va restaurando la dignidad de las personas. ¿Qué pasaba con los leprosos? Estaban marginados, vivían fuera de la comunidad, no podían acercarse para nada. Estaban vestidos ¿de qué? De ropas indignas, ¿verdad? Olían mal, nadie los quería, ni mucho menos acercarse a ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó, los limpió, ¿verdad? Hay un ejemplo de cómo Dios mismo nos busca, como lo hizo contigo y lo hizo conmigo, así lo hizo con la mujer samaritana. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 4, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿A qué fue a Samaria? A encontrarse con una mujer samaritana, que llevaba 5
maridos y que el que tenía no era su marido. ¿Cómo vivía esa mujer? Señalada, criticada, ¿verdad? Vestida de indignidad en su comunidad. ¿Sí? Y nos muestra este ejemplo Jesús, de cómo en su amor, en su compasión, en la misericordia que Dios expresa a la humanidad, Él fue. No fue la mujer a buscarlo, Jesús fue a buscarlo. Se le reveló a ella, ¿verdad? Y cuando comienza a hablar con ella, ella quiere hablar de religión, ¿verdad? Oh, pues es que mis contemporáneos dicen que aquí es donde hay que adorar, y ustedes dicen que hay que adorar allá. Dice que no es cuestión de lugares, se trata de espíritu, ¿verdad? Dios busca verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Y se le manifestó el Salvador, se le manifestó el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo? La sanó, la restauró. Inmediatamente que la obra de Dios se hizo en ella, ella se convirtió en un testigo de Cristo. Inmediatamente. Que eso es lo que ha de suceder en nosotros, ¿verdad? Ser testigos de Cristo es mostrar la dignidad con la que ya Dios nos ha vestido. Dice que ella, después de estar ahí con Jesús y de haberse revelado a ella dejó su cántaro ahí y se fue allí a su comunidad y comenzó a predicar. Me he encontrado con un hombre que puede ser el Mesías, porque me dijo todo lo que yo he sido en mi vida y hoy me ha dignificado, ¿verdad? Dice que entonces fue la gente que escuchó el testimonio, se acercó a Jesús, ¿sí? Se convirtió en un evangelista inmediatamente. Ella testificó porque estaba vestida ahora de dignidad. Y podríamos seguir mencionando ejemplos. Hace 15 días hablábamos del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué sucedió con él? Fue vestido, una vez que se arrepintió, fue vestido de dignidad. Se le dio vestiduras dignas, se le dio anillo, autoridad. Lo mismo ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Él fue el que te buscó. Él fue el que te buscó y el que te encontró. Y que en su gracia y misericordia te ha unido a Cristo, para que seas revestido de dignidad, de vestiduras dignas, dignas de un hijo amado, de una hija amada de Dios. Cuando dicen gloria a Dios. Dice Pablo a los colosenses, por tanto pues, Colosenses 3, versículos 9 y 10, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Ahora que qué? Que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza, con sus vicios. ¿Qué es eso? Los patrones de indignidad. Dejen eso ya. Ahora que han dejado todo eso y se han puesto la nueva naturaleza, las vestiduras de Cristo, es así como se van renovando a la imagen de su Creador. Ya empezó el proceso. Estamos siendo renovados. A lo mejor hoy decimos, bueno, yo todavía no me veo, ni me siento con toda la dignidad que ya Dios me ha dado. ¿Dónde está el asunto? Aquí, ¿verdad? He de renovar mi entendimiento con la palabra. El Espíritu me ha de fortalecer y le ha de decir a mi alma, el Espíritu le ha de decir a mi alma, yo soy hijo e hija amada de Dios y estoy vestido de dignidad. Estoy en Cristo. Todo el pasado ha sido borrado, ¿sí? Por la gracia y el amor de Dios a mi vida, ¿sí? Pues hasta aquí vamos a quedarnos hoy. Esas son las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuál fue la mala noticia en nuestras vidas? Pues que ninguna de las personas que estuvieron involucradas en nuestro nacimiento y en nuestros primeros pasos tenía esta revelación. Esa fue la mala noticia. Y como no tenían esta revelación, actuaron de manera ignorante, ignorantes del Evangelio, ignorantes de las buenas noticias del reino, y por lo tanto nos educaron, nos disciplinaron o hicieron de nosotros conforme a los rudimentos del mundo.
¿verdad? Y seguimos arrastrando los patrones de indignidad. Pero hoy, en Cristo, Él nos está restaurando, nos está renovando, transformando. Ya somos nueva creación, pero necesitamos que nuestro pensamiento, que es parte de nuestra alma, lo entienda, que sea iluminado nuestro entendimiento y nuestra alma sea también conquistada por el Espíritu que hoy nos habita, para que podamos tener toda la plenitud de hijos de Dios a la que hemos sido llamados. Amén. Vamos a estar de pie. Así pues, la buena noticia del Evangelio del Reino de Dios es que hoy toda persona puede comenzar a andar por un camino de dignidad. ¿Qué necesita? Oír el mensaje del Evangelio, creerlo y nacer de nuevo. Porque no hay mayor dignidad para una persona que el vivir sabiendo que está cumpliendo con aquello para lo cual Dios la hizo nacer. Dios nos hizo nacer con un propósito, y ese propósito se revela en nuestras vidas en Jesucristo, y nos reviste de dignidad, que es la capacidad para alcanzar esos propósitos. Amén. Así que la razón por la cual tú y yo nacimos y aún estamos vivos es porque Dios no ha renunciado a su diseño original. Su plan perfecto se sigue cumpliendo, y por eso damos gloria a Dios por cada niño y por cada nuevo nacido, porque nos sigue hablando de que Dios persevera en su plan perfecto. Él sigue trayendo nuevos seres al mundo para cumplir su propósito eterno. ¿Cuál es su propósito eterno? Que sean moradas, templos de su Espíritu, y muestren, manifiesten la imagen de Cristo mismo, la imagen y semejanza de Dios. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, porque hoy es el tiempo de comenzar a disfrutar de la dignidad que como hijos amados de Dios nos has dado, Señor. Todo esto a través de Jesucristo, Señor. Hoy formamos parte de un solo cuerpo, en una perfecta unidad con Jesucristo. Ahí, Señor, es donde vamos a superar todo temor. Ahí podemos superar todo patrón de indignidad y fortalecer la dignidad que ya tú nos has dado, Señor. Todo sea hecho hoy a la medida de tu amor para cada uno de nosotros, Señor. Decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses: así que con este entendimiento seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. ¿Qué oraba Pablo? Oraba para que nuestro Dios nos ayude a que vivamos una vida digna de su llamado. Esa es nuestra oración hoy. Que Dios te ayude, que Dios te fortalezca para que vivas una vida digna de su llamado. Que Dios te dé el poder para cumplir con todas las cosas buenas que Él ya ha puesto en tu corazón, y que son las obras que de antemano Él ha preparado. Que Cristo Jesús sea honrado por tu vida. Amén. Te alabamos, Señor. Te alabamos porque todo esto ha sido posible solamente por tu gracia y por tu amor, Señor. Padre, hoy levantamos nuestra voz rogándote que sanes, Señor. Sana nuestras almas de toda herida del pasado, Señor. Que nuestra mente se libere de todo patrón de indignidad, Señor. Y tengamos la iluminación de nuestro entendimiento en la revelación de Jesucristo, y caminemos en la dignidad de hijos e hijas de Dios, amados, amados, llenos de tu Espíritu, Señor. Que tu palabra more abundantemente en cada uno de nosotros. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor?